Empiezo por darles un saludo muy especial a todos ustedes, quienes nos acompañan esta mañana aquí, por supuesto que a la mesa directiva también mis saludos muy especiales. Estos eventos los llamamos audiencias en el Congreso y son parte de los trabajos congresionales, además de aprobar leyes o hacer debates de control político. Estos eventos se hacen para que sectores de la opinión pública puedan utilizar las herramientas del Congreso para hacer conocer sus realidades. En fecha que les avisaremos, pasaremos por la televisión este evento y los colombianos todos podrán verlo con tranquilidad. ¿Por qué cita un senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, por qué cita un evento como este? Y la explicación es relativamente fácil de entender. El Polo es, por definición, el Polo Democrático Alternativo es un partido que acompaña todos los reclamos y las luchas de cualquier ciudadano de este país que luche por el progreso nacional, campesino, trabajador, una madre comunitaria, un educador, un empresario incluso, si va a ser arruinado, tendrá de nuestra parte toda la solidaridad. Pero además de que estamos en general con todo sector de la sociedad que sufre algún tipo de maltrato por parte de estos gobiernos, tenemos una dirección especial en beneficio de los trabajadores, de la clase obrera colombiana que sin duda juega un papel determinante en la construcción de este país. Entonces decimos que el Polo es el partido de los trabajadores y esto lo decimos pues digamos con todo orgullo porque es parte de nuestras convicciones. Ahora, cuando en Colombia se habla de trabajadores, también se suele hablar de democracia y en Colombia quienes nos malgobiernan, los Juan Manueles, que es una palabreja que me inventé para incluirlos a todos ellos en el mismo saco, se la pasan todo el día hablando de democracia y la democracia y los demócratas y lo democrático y todo el mundo en Colombia dice que estamos en una democracia. Sin embargo, a casi todos ellos se les suele olvidar que la democracia es algo más complejo que ir un domingo y echar un voto en una urna. Y creen que porque eso sucede, entonces ya un país es democrático. Y resulta que un país es democrático si cumple con otras muchas condiciones. Por ejemplo, si se puede expresar libremente las opiniones. Por ejemplo, si se pueden hacer parte de organizaciones. Por ejemplo, si se puede hacer movilización como una manera de reclamar derechos. Y dentro de los derechos democráticos de cualquier sociedad deben estar, o si no la sociedad no es democrática, lo que llamamos los derechos democráticos de los trabajadores, que son los derechos que además hacen parte de la Organización Internacional del Trabajo y de los criterios de los derechos humanos. Derechos que en el caso de los trabajadores, de ustedes, los asalariados colombianos, se resumen en tres grandes partes. Uno, el derecho a organizarse. Y no organizarse de cualquier manera, sino organizarse en sindicatos, que es un tipo especial de organización. Y organizarse en sindicatos para presentar pliegos de peticiones y hacer contratación colectiva, o sea, para firmar contratos que no son un individuo, un trabajador con un patrón, sino un conjunto de trabajadores con su patrón. Y el tercero de los derechos democráticos es el derecho de los trabajadores a negarse a trabajar, a irse a la huelga si en los trámites de estas negociaciones no se logran acuerdos. Estos son, repito, derechos universales, que los trabajadores se los ganaron durante décadas y décadas hace muchos años en sus luchas democráticas a escala global. El Polo defiende esto. El Polo cree que si en un país las gentes débiles, las gentes sencillas no tienen derecho a organizarse y a utilizar las organizaciones en su beneficio, pues no se puede hablar realmente de democracia. Ahora, dentro de este panorama, entonces aparece lo que llamamos la tercerización laboral, que es la razón de ser de este evento. Aquí hoy vamos a hablarles principalmente de tercerización laboral. ¿Qué entendemos por tercerización laboral? Es que aparece entre la empresa donde se trabaja y el trabajador, meten un intermediario calculado para que el trabajador no aparezca como empleado de su patrón, sino como empleado de otro. Es una especie de fraude legal y formal para impedir
que esa relación directa, que de hecho existe, se dé, digamos, con garantías legales y laborales. Entonces estamos hablando no de las tercerizaciones que ocurren cuando en una empresa, un oficio particular, que no sucede todo el tiempo, sino de vez en cuando contratan a alguien temporalmente. No este es el caso del que estamos hablando, aquí estamos hablando del caso, ¿sí?, de trabajadores de labores misionales a los que se les niega, digamos, lo que es objetivo y que es obvio, y es que son trabajadores de una determinada empresa o empresario. Ahora, ¿por qué aparece la figura de la tercerización laboral? ¿Cuál es la idea? ¿De qué se trata? Ellos echan cuentos y teorías, pero al final esto tiene un propósito muy sencillo, que es impedir que los trabajadores se puedan organizar. Porque todos sabemos que en empresas muy pequeñas, ¿sí?, por ejemplo de subcontratación, pues es prácticamente imposible construir un sindicato por los requisitos de ley y por las propias dificultades, llamémoslas, de índole político. Entonces, la tercerización tiene un objetivo central, que es impedir que en determinadas empresas donde en condiciones normales aparecería un sindicato, pues no pueda aparecer. ¿Y por qué desean que no aparezca un sindicato? Pues para poder contratar a los trabajadores más baratos en condiciones laborales de menos garantías, con menos posibilidades de mejorar su trabajo y de mejorar sus condiciones de vida, e incluso para someterlos a tratos hasta indignantes, porque normalmente o es común que en empresas donde no hay sindicatos los trabajadores sean sometidos a condiciones laborales pues bastante rústicas, bastante primitivas. Entonces aquí se aparece un debate que es crucial. ¿Es democrático un país donde los trabajadores no pueden organizarse? Y me hacía yo anoche preparando esta intervención, esta reflexión, ¿qué tal que los más poderosos de Colombia no pudieran organizarse? ¿Qué tal que la ley se los prohibiera? O que mediante algún subterfugio se pudiera impedir, por ejemplo, que los banqueros se organizaran. No, ellos tienen sus organizaciones y las tienen para defenderse. Y los industriales también tienen sus organizaciones, los grandes industriales. Y los grandes comerciantes también tienen sus organizaciones. Y entonces aquí aparece una pregunta, ¿y por qué los trabajadores sí no tienen derecho a organizarse? ¿Por qué se inventan una figura retorcida para impedir esa organización? Y bueno, y siendo eso así, podemos hablar realmente de condiciones democráticas. Y esto lo señalo con este énfasis que lo estoy señalando, es porque esta tercerización, que ya he visto que tiene propósitos turbios, propósitos que no son democráticos, puede ser ilegal, pero también puede ser legal. Las leyes en Colombia amparan distintas formas de tercerización, o sea, estamos ante una ley que viola la propia Constitución Nacional, porque en la práctica está diseñada para que esos derechos democráticos de los trabajadores que están en la Constitución se puedan aplicar. Y entonces, si está en la ley, lo que quiere decir es que los gobiernos, todos los gobiernos que ha habido en Colombia en los últimos años, promueven la tercerización. O sea, la tercerización no es un castigo que caiga del cielo, sino que es la voluntad de quienes han gobernado a Colombia en todos estos años. Y el Ministerio del Trabajo, y todos los de todos estos años, ha promovido en la práctica la tercerización. Puede que echen lágrimas de cocodrilo y asuman actitudes farisaicas, pero la verdad es que la tercerización es una política de los gobiernos y es una política del Estado colombiano. Y los trabajadores deben reflexionar sobre esto, porque además esos gobiernos también tienen dueños. Esos gobiernos son de determinados partidos políticos y esos determinados partidos políticos, así en los tiempos de las elecciones se vayan a ustedes a hacerles carantoñas y echarles cuentos, son los que mantienen unas leyes que aseguran que haya tercerización, es decir, que impidan que ustedes se sindicalicen y que impidan que ustedes mejoren sus condiciones de vida. Y aquí sí el pueblo con todo orgullo tiene que decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros nos hemos opuesto desde siempre a todas las formas de tercerización, porque son inaceptables, digo, a las formas de tercerización, estas fraudulentas a las que me estoy refiriendo. Y esto es lo que explica entonces un hecho estadístico, porque hay tan poca sindicalización en Colombia. Ustedes comparan a Colombia con otros países semejantes, en Europa, en Sudamérica, etcétera, y encuentran que este es uno de los países con menor sindicalización y al mismo tiempo con mayor desigualdad social en el mundo.
Bueno, parte de esa mayor desigualdad social en el mundo, es decir, la relación entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, tiene que ver con que a la gente se le niega el derecho a organizarse y el derecho a reclamar, digamos, condiciones de vida y de trabajo más beneficiosas. Digamos, por último esto, bueno, esta cosa contra la sindicalización no es solo la tercerización, es la informalidad laboral también. ¿Sí? Por todo este desbarajuste del libre comercio, del neoliberalismo, los TLCs, que destruye las empresas, ¿sí? Que destruye la producción industrial y agropecuaria, también explica la debilidad sindical. La persecución, incluso brutal. Colombia es probablemente el país del mundo más peligroso para los sindicalistas y nos hablan de democracia. Y todo el día nos hablan de democracia. Y la democracia es el gobierno del pueblo. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y yo me pregunto, ¿y si es el gobierno del pueblo? Porque el pueblo aguanta hambre, no se puede organizar, no tiene derecho a reclamar, lo maltratan de las tantas maneras que lo maltratan. Pues la respuesta se las dejo a ustedes, pero creo que es obvia. Por último, señalar dos cosas. Una, es mentira que si los trabajadores viven un poco mejor, las economías de los países no funcionan. Eso no es cierto. Los trabajadores de los países desarrollados viven bastante mejor que lo que viven los trabajadores colombianos. Ganan bastante más y sin embargo esas economías funcionan también bastante mejor que lo que funcionan estas. Porque hay una cosa que no se puede olvidar en economía. Es verdad que usted no puede subir el salario a cualquier nivel, porque el salario es un costo de producción y tiene que ver con la posibilidad de producir. Pero el salario también es la capacidad de compra de una nación. Y cuando una nación puede comprar un poco más, quiere decir que hay que producir también más y que las empresas para producir más necesitan contratar más trabajadores. Y esos nuevos trabajadores también ganan y también compran más y se termina generando un círculo virtuoso que permite mejorar el desarrollo de los países. Sobre esto, claro, los extranjeros que controlan a Colombia, como el juego de ellos es sacar las riquezas nacionales, entonces tienen una lógica distinta a esta lógica que estoy expresando. Por último, decirles esto. Cuenten con que el Polo siempre estará con ustedes. Estoy absolutamente seguro que el Polo no va a perder su rumbo y que el Polo no va a dejar de ser la fuerza que ha sido y como nos constituimos. Un Polo que defiende la producción industrial y agropecuaria, porque allí donde no hay producción no hay empleo, ni hay trabajadores. Y entonces en ese sentido planteamos unirnos con el empresariado para defender el aparato productivo nacional. Pero es también el Partido de los Trabajadores y en eso no les vamos a fallar. Cuenten con que este senador, toda la bancada del Polo, todos los congresistas de este partido, toda nuestra gente, líderes y dirigentes básicos, estamos comprometidos con la causa de los trabajadores colombianos. Y eso nos lleva a actuar en dos direcciones. Una, Colombia necesita profundas transformaciones si los trabajadores quieren salir adelante. En ambientes de TLC nunca habrá buen empleo en Colombia, porque los TLC son para reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Luego, el Polo lucha por transformaciones de fondo que creen condiciones para que las cosas puedan suceder y luchamos porque los derechos democráticos se apliquen de verdad y luchamos porque la tercerización como hoy se practica desaparezca en Colombia. Y al mismo tiempo, y esta es la segunda naturaleza del Polo, acompañamos las luchas, rodeamos a los sindicatos, vamos a sus marchas, a los campesinos, en general a la gente que lucha de manera civilizada y democrática, siempre tendrán nuestro respaldo. Entonces esperemos, mis queridos compañeros y compañeras, líderes sindicales, todos ustedes, que este evento que estamos así contribuya, aporte un granito de arena para lograr ese país auténticamente democrático que todos queremos. Muchas gracias.